queridos aprendices? Yo soy Hoglan Barrios y hoy les voy a enseñar a hacer shuroops. Sí, les voy a enseñar a hacer los famosos shuroops de coctelería. Por acá tengo un shuroop de frutilla o fresas y acá tengo un shuroop de mandarina. ¿Están listos? ¡Let's go! Arrancamos. Lo primero que necesitas es un recipiente. Yo siempre aconsejo los envases de mermelada porque son reutilizables y están genial. Una tablita, si está más nueva que esta mejor. Paso número 1, entonces la fruta así bien natural como está. Vamos a quitarle lo que no queremos, lo que no necesitamos. Hay algunas personas que al momento de hacer un shuroop les gusta añadir la fruta completa. A mí me gusta añadirla en rodajas para que se vaya perforando al momento de macerar. Lo que hacemos es la dividimos en rodajitas, ¿ok? Y ahí entonces las colocamos dentro, ¿ok? Así, wow, perfecto. Vamos a añadir otra. La idea sería más o menos llenar un poco el frasco, ¿no? El recipiente. 1, 2, 3, perfecto. Bueno, vamos a hacer así más rápido como si estuviésemos en un bar. Sacamos primero la parte verde, tal cual como si estuviésemos en un barcito, ¿ok? Tuki y aquí una más. Tuki. Perfecto. El siguiente ingrediente sería un vinagre. Ustedes pueden utilizar el vinagre que ustedes quieran. Acá pueden utilizar vinagre de arroz, pueden utilizar vinagre de vino, en este caso pueden utilizar vinagre de manzana. Vamos a añadir, en este caso, solo 30 mililitros partiendo del punto de vista del recipiente que tenemos. No me gusta añadir tanto vinagre cuando no estás acostumbrado porque puede llegar a ser un poco invasivo, fuerte. Vamos a añadir 30 mililitros. Obviamente, esto es una receta mía personal. Si hay alguien aquí que ya haya hecho muchos shroops, me va a decir, no tengas miedo, añádele más o menos 2 dedos de vinagre o más. Bueno, luego vamos a añadir entonces lo que sería el almíbar. Podrías añadir el azúcar al final. A mí me gusta añadirla de una vez. Vamos a añadir primero acá 60 ml, añadimos acá, muy bien, perfecto. Mira, yo te diría que con 100 mililitros está bien. La idea sería que cubra toda la fruta, muy bien. Luego con una bar spoon para que se integre pues el vinagre con el almíbar, ¿ok? Ya tenemos entonces nuestra mezcla de nuestro shuroop. Lo que vamos a hacer es lo vamos a dejar ahí entre unos 4 y 8 días promedio. Esto es una receta personal, ¿ok? Y ya tendríamos entonces nuestro shuroop. La fruta te la puedes comer y ya va a tener ese sabor así como al vinagre. 2, este líquido que está acá, que ya tiene almíbar, ya es un shuroop para hacer cócteles. Lo usas en pequeñas cantidades, exactamente igual que el óleo. Y por último, también puedes hacer una gaseosa refrescante. Mezclas, por ejemplo, 30 mililitros del líquido de este shuroop con 120 mililitros de soda y hielito si tienes una soda natural rica ya endulzada. Si tú quieres al final le extraes todo, después de 8 días, entre 4 y 8 días le extraes todas las frutas y vas a tener entonces al final ya el líquido solo que te va a quedar más o menos como así, que sería tu shuroop totalmente casero, natural, riquísimo. Dímelo. Bien, vamos con el segundo shuroop. Nos las vamos a jugar un poco más con este shuroop de mandarinas. Entonces vamos gajito por gajito. 1, 2, perfecto. 2, 3. Bueno, este es enorme. 4, yo diría que ya es súper enorme, ¿ok? Estripamos un poco, ok, ahí. Pum, 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 pum. Perfecto. Okay. Muy bien. No es necesario que se rompa todo, sino ahí ligeramente. Ahora, cuando digo que vamos a alterar la receta, es porque le vamos a añadir un poquito más de vinagre de lo que añadimos en la pasada. La pasada habíamos añadido solamente 30 mililitros, aquí vamos a añadir un poquitito más. Ok, aquí vamos a añadir 30. Vamos a añadir 45 mililitros. Luego vamos a añadir entonces el almíbar. Ok, van 30. Aquí van 30. Perfecto, 60 de almíbar. Lo que nosotros buscamos con un shuroop, ¿qué es? Nosotros buscamos con un shuroop conservar la fruta, ese es todo el sentido. Es mucho más fácil conservar una frutilla que conservar una mandarina, esa es la realidad. Entonces, por eso es que acá estoy haciéndolo quizás más intenso con respecto a la cantidad de vinagre que le estamos añadiendo. Bueno, aquí para mí ya está bastante bien para dejarlo ahí fermentando entre 4 y 8 días. Está más que bien. Este posiblemente en 4 días ya esté listo, mi gente. Recuerden que pueden hacer con esto gaseosas naturales, pueden quitar
toda la fruta y simplemente usarlo como un almíbar más que va a tener ese toque de vinagre riquísimo. Y bueno, mi gente hermosa, esto ha sido la quinta clase. Nos vemos en la sexta y última clase del curso de almíbares. ¡Chau, chau!